Descubriendo. Hola, muy buenas noches amigos, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando en este camino de la real esencia de la verdad. Aquí en este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Viernes 8 de la noche hora de Colombia a través del canal de videos Descubriendo en YouTube. Y también estamos transmitiendo a través de Radio Cultural Planeta Conciencia en la página web www.rcpc.co. La mesa del programa integrada por Salim Hasir, Juan Manuel Pombo y quien les habla, Neil Barrios. Les damos las bienvenidas a este tema que es la segunda parte del Talmud de Immanuel o Yimanuel para todos ustedes que tanto nos pidieron nuestra opinión, nuestra percepción de este libro que está cautivando al mundo de la búsqueda. Saludos a mis compañeros. Hola Salim, bienvenido. Hola Neil, hola Juan, un saludo a toda la audiencia que ya están conectados con nosotros para seguir desarrollando los puntos interesantes y relevantes de este documento. Sean todos bienvenidos. Hola Juan, bienvenido. Hola Neil, un saludo para ti, para Salim, bueno, también para los queridos televidentes. El programa pasado no pude estar, estaba en cuestión de un viaje, pero bueno, aquí estamos presentes para tocar este tema y seguir ampliándolo para poder analizar bien de fondo lo que nos comparte este libro. Claro, bienvenido a todos ustedes. También saludamos a Santiago Barrios en la producción, allá está Trinidad, la niña mía, también atentos aquí en los estudios de Descubriendo. Es un tema, como les decía en la introducción, que ha venido llamando la atención en el ámbito de los buscadores. Recuerden que en cada momento van apareciendo informaciones, datos, conocimientos que debemos leerlos, debemos investigarlos y por supuesto sacar y extraer de ellos lo que mejor resulte para nuestro crecimiento espiritual. Porque la búsqueda de conocimientos tiene que redundar en un crecimiento de nuestra condición de espíritu. Si no, pues es simplemente intelectualismo, ¿no? ¿Se podría decir así? Sí. Ok, entonces, en ese sentido, el programa pasado lo manejamos para conocer el origen de este Talmud. Y quiero empezar haciendo una aclaración porque leyendo sus comentarios en el programa anterior, algunos creían que este Talmud es el mismo Talmud judío. Recordemos que hay un conjunto de enseñanzas judías adicionales a la Torá, es decir, que pasen parte de la tradición oral, y una de ellas es el Talmud. Este documento que estamos leyendo no es ese Talmud judío, tiene el mismo nombre, pero no corresponde al Talmud hebreo, ¿verdad? Este es un documento que fue encontrado en 1963, ¿no? Sí. 1963, por parte de dos hombres, Rashid y también Billy Meyer. Entonces, esa aclaración es importante que la tengamos para que diferenciemos estos dos documentos. Y allí entonces, en el programa anterior, descubríamos en qué año, quiénes fueron, de qué manera estos señores se toparon con esta información, luego cómo fue traducido, no totalmente, y esas copias, porque el original del documento no existe. Rashid, uno de los descubridores, aseguró que en su huida de los intereses que lo venían persiguiendo para callar este descubrimiento, esos documentos se quemaron. Por lo tanto, hoy día no hay un original del Talmud de Immanuel, solo las copias que fueron recibidas por Billy Meyer, y este último pues las hizo pública a través de lo que tenemos en nuestras manos. ¿Alguna precisión, muchachos, de esa parte anterior? Tú que a pesar de que no estuviste, viste la investigación, ¿qué nos llamó la atención con lo cual podamos arrancar hoy? Porque lo que hoy queremos tocar ya son las enseñanzas, claro, lo que ahí está escrito. Sí, hay un punto clave del descubrimiento, tú lo mencionabas, y es que los originales no existen porque se quemaron. Y lo único que queda es, de ahí en adelante, la confianza que Billy Meyer pues pueda tener para que pues nosotros podamos entender que lo que está ahí traducido es realidad, ¿no?
¿Por qué? Porque estamos hablando de una información muy fuerte en el sentido de que si alguien lo estudia, lo lee, evidentemente echaría por tierra varias cosas, varias creencias que la humanidad en general tiene acerca del tema de Jesús, como comúnmente se le conoce, pero que en este documento se le llama Jim Manuel. Entonces, es importante eso. ¿Por qué me refiero a este punto? Porque hay que analizarlo de primeras con mucha cautela, ¿no? Con mucha inteligencia. Porque si alguien viene con una información y te dice, no, esta es la verdad absoluta, porque me lo revelaron a través de un contacto telepático o unos pensamientos provenientes de unos seres superiores, y lo que está en este documento es la verdad absoluta, pero no tengo los originales, no es para desecharlo, pero sí es para analizarlo con mucho cuidado, porque podríamos estar o ante una gran revelación o ante una gran estafa. Y eso correcto. Ya, pues, cada quien lo irá determinando. Poco a poco en la búsqueda. Sí, así es. Yo creo que aquí lo más importante es eso, ¿no? Saber tomar las decisiones apropiadas, porque en el mundo de la investigación hay muchos caballos de Troya. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos ser muy analíticos en cuanto a la información que se está recibiendo, y sobre todo también encontrarle una lógica que pueda engranar con información que también haya en otros libros, porque el plan, y nosotros lo hemos dicho en reiteradas ocasiones en la mesa de trabajo, el plan estelar no está en una sola cultura, mucho menos en un solo libro, ni tampoco en una religión o en un hombre. Son varias fichas de un rompecabezas bastante grande que debemos ir armando, y eso es lo que debemos analizar. Claro, este mundo de la búsqueda de la verdad es apasionante, ¿no? Porque la mayoría de nosotros desde muy pequeños comenzamos este camino para encontrar conocimientos que nos mostraran quiénes somos, de dónde venimos y qué podemos esperar que suceda. Y en esa intención hemos integrado religiones, grupos, filosofías. Hemos recibido algunos de nosotros decepciones de todo eso en el que pasamos, pero no se detiene la búsqueda. Y en ese camino pues aparecen revelaciones, documentos, libros, apócrifos, y comienzan a engrosar nuestra biblioteca, ¿no? Claro. Y allí comienza entonces un deseche, aceptación, que poco a poco nos va confrontando, en otras ratificando lo que venimos sabiendo, lo que venimos descubriendo. Y hoy estamos ante otro nuevo reto, el Talmud de Jim Manuel. Vamos a saludar a algunos de los oyentes. Tenemos a Lili Montes. Hola Lili, ¿cómo estás? De entrada, si ya no hay documento original, tiene poca veracidad lo que Billy Meyer diga de él. También Josefina González, también ella desde San Luis Potosí, México. Hola, buena noche a todo el excelente equipo de Descubriendo. Un fuerte abrazo a todo el estudio y gracias a por cada tema que siempre son interesantes. Cris Silvia también está en sintonía. Buenas noches, saludos a la mesa de trabajo. Muy importante esta segunda parte, sí, porque nos quedó corto pues el programa anterior. Miguel Giraldo también está. Buenas noches a todos desde Medellín. Gracias equipo Descubriendo por su trabajo. Más adelante estaremos abriendo nuevamente un espacio para leer sus mensajes. Bien, les decía que hoy vamos a concentrarnos en lo que hasta ahora la mesa de trabajo del programa Descubriendo ha leído, ha estudiado y ha comparado con la base de conocimiento que ya tenemos. Incluso algunos podrían pensar que hacer lectura de esto con base a un conocimiento preconcebido no nos dejaría ver algo. Sin embargo, tampoco hay que desechar lo que se ha caminado. Eso es parte pues de la prudencia y de la inteligencia que debemos tener. Y en ese sentido, en lo personal, quiero llamar la atención para comenzar a contextualizar sobre el personaje central de este libro, Jim Manuel o Emanuel o Jim Manuel, que vendría siendo lo que nosotros tradicionalmente hemos conocido siempre como Jesús. Y fíjese que no he dicho Jesucristo porque la mesa de trabajo de este programa siempre ha querido mostrar la distancia que hay entre el Jesucristo como figura creada por la religión católica a partir del año 325, cuando se convocó el Concilio de Nicea, pero distanciarlo del verdadero personaje y su mensaje, que aquí en este documento también se valora, solo que con otro nombre o bajo la perspectiva de otro nombre. Entonces, ya aclarado eso, partiendo de la base de que estamos
absolutamente de acuerdo en que el Jesucristo religioso, el personaje a adorar, el personaje a prenderle velas, a hacerle Semana Santa, a hacerle culto, a diezmarle, de ese no hablamos acá. Siempre nos hemos distanciado de esa visión que lo que ha traído es atraso y no avance. Pero queremos ver ese Emmanuel y entenderlo bajo el concepto que aquí se presenta. Y una de las cosas que a nosotros nos llama la atención es el capítulo 4. Santi, porfa, colócanos en pantalla para los oyentes el capítulo 4. Está en la página 12 del documento que tenemos aquí en la mesa de trabajo. Se llama ese capítulo Arcanum de Emmanuel. Lo voy a leer para que vayamos desarrollando la idea, ¿no? Sí. A partir de este día, esto ocurrió después del bautismo de Jesús en manos de Juan el Bautista. Entonces, fíjese que en este documento se ratifica ese evento del bautismo, cosa que en los evangelios se narra, ¿no? No vivió más entre los hijos y las hijas de estos humanos de la tierra. Emmanuel fue levantado encima de la tierra y nadie sabía dónde él había sido tomado y qué le había pasado. Pero entonces él fue dejado por la luz metálica entre el norte y el oeste, en un lugar donde los ángeles guardianes habían recibido directrices por las cuales ellos debían evaluar el sitio para los escogidos. Así, él vivió durante 40 días y noches entre los vientos del norte y el oeste, donde él recibió el arcanum del conocimiento. ¿Quién? Emmanuel recibió el arcanum del conocimiento. Durante este tiempo, que fueron 40 días y 40 noches de instrucción, él pasó sus días con los santos sabios de Dios y los ángeles guardianes, los hijos celestes. Ellos le enseñaron la sabiduría del conocimiento. Ellos le enseñaron sobre el dominio de Dios, sobre la gente terrestre y sobre sus hijos celestes. Ellos también le explicaron la omnipotencia de la creación de los universos. Ellos también le enseñaron sobre la inmortalidad del espíritu por el renacimiento. Entonces, aquí cuando uno lee esta parte del capítulo 4, inmediatamente uno se hace la idea de que por encima, en conocimiento y sabiduría de Emmanuel, habían unos hombres que lo llevaron en una luz metálica para instruirlo. Desde este punto de vista, Emmanuel no es el hombre que nosotros tradicionalmente en el que hemos, entre comillas, creído, ¿no? Como el hombre que desciende de los reinos eternos con gran sabiduría para instruir a la humanidad. Antes se había dicho... Ahí coincide con el tema de la gnosis, que también se cree que Jesús, antes de comenzar su proceso, estuvo preparándose con los antiguos esenios. Correcto. Entonces ahí también enlaza con eso, ¿no? Pero bueno, ahorita compararemos esto con la base de conocimientos que nosotros tenemos, y la idea es analizarlo para ver qué sentido va teniendo. Ya los capítulos anteriores, cuando ustedes los estudien, se darán cuenta la revelación que hace el documento diciendo que el padre de Emmanuel es el arcángel Gabriel, uno de los ángeles de Dios. Entonces la condición especial bajo este contexto del libro es que Jesús es descendiente de un ser de las estrellas, Gabriel. Y al ser un descendiente de las estrellas podría tener una condición un tanto diferente a la de nosotros, pero no muy lejana, en el sentido de que pues tiene dones del espíritu, una gran comprensión, una gran inteligencia, pero de todos modos tendría que ser preparado, como este capítulo 4 explica que sucedió. Fíjese que hay otra parte interesante más adelantico en la página 13, Santi. Bueno, la 14. Ellos dijeron, la gente ha venido del cielo a la tierra y otra gente ha sido levantada de la tierra en el cielo. La gente que vino del cielo permaneció sobre la tierra durante mucho tiempo y ellos crearon los linajes inteligentes humanos. Está hablando de cómo hubo un cruce, digamos, genético entre inteligencias de arriba y nosotros. Más adelante le sigue diciendo o le siguen advirtiendo que no le van a creer en el planeta Tierra porque esto es una humanidad llena todavía de errores, de incomprensiones y sobre todo de religiosidad. Es decir, que Jesús apenas iba a conocer
bueno, Jesús no, Emmanuel iba a conocer o se iba a enfrentar algo de lo que a lo que él primero tenía que ser preparado por estos seres venidos en una luz metálica, para entenderlo como una nave, ¿no? Una nave, sí. Entonces, de ahí de arrancada hay algo en contradicción en lo que nosotros hemos comprendido y conocido dentro del plan estelar, como la esencia de Cristo en un hombre llamado Jesús, y esa esencia de Cristo en Jesús, pues lo dotó de un gran conocimiento y sabiduría desde el nacimiento. Es que el tema que estás tocando, de que Emmanuel o Jesús haya sido preparado desde el principio, como lo menciona este libro y como se cree también en corrientes gnósticas, es un punto complejo. ¿Por qué? Evidentemente ahí te invita a reevaluar esa imagen del personaje venido de las estrellas, encarnado en este planeta, con la sabiduría de un tiempo anterior a todo el caos que viven las humanidades en un punto en la creación. Entonces, nosotros hemos comprendido que ese personaje, ese Jesús que encarnó un poderío llamado el Cristo, tuvo que venir de esos reinos para enseñar cómo era la creación, cómo eran las humanidades antes de que todo esto ocurriera, para que precisamente con esas herramientas estas humanidades pudiesen avanzar a ese nivel. Sin embargo, cuando ya entendemos aquí, o el libro nos comenta de que tuvo que ser preparado, quiere decir que la condición que traía, siendo descendiente de un hombre de las estrellas, no era muy lejana a la de un ser humano terrestre, porque uno como ser humano terrestre, al no estar dotado de esa condición, uno también tiene que aprender, tiene que prepararse. Quizás él aprendía más rápido, lo aprendía mucho mejor y tenía muchas capacidades superiores a las nuestras, pero no dejaba de ser un terrestre. Ahora, hay algo importante aquí. Hay un documento apócrifo que habla de la infancia de Jesús. Y ese documento muestra cómo Jesús desde niño, desde antes de la edad de 12 años, que es la que se muestra en la Biblia por primera vez, ya él tenía unas condiciones especiales. Es decir, tenía más sabiduría que sus maestros de colegio, podía resucitar a personas que acababan de morir ya en ese entonces, podía crear pájaros con elementos de la naturaleza. Es decir, tenía unas condiciones excepcionales, completamente excepcionales desde muy pequeño. Entonces, tomar la información del libro de Emmanuel, y si uno la acepta de entrada, evidentemente te obliga a reevaluar, y no solamente reevaluar, sino desechar, claro, no solo la Biblia, sino sí, otros documentos también. Eso era lo que te iba a plantear. En ese orden de ideas, haber leído esta parte que hemos compartido, no solamente va a entrar a contradecir lo que bíblicamente y religiosamente se ha creído de Jesucristo, y en eso pues estamos de acuerdo, pero también se tendría que entrar a reevaluar conocimientos que se han venido siendo revelados en documentos apócrifos como el que tú acabas de citar. Eso tendríamos que anular ese apócrifo, por ejemplo. Y el otro que habría que anular es el de la natividad, no sé si se llama así, que explica el nacimiento de Jesús, cómo es a través de una luz que se condensa, una luz que viene de lo alto, se condensa y se transfigura en un bebé. Y ese bebé, como se narra allí, no nació bajo las condiciones de un bebé normal, es decir, todo sucio, llorando desesperadamente. María no sintió dolor, es decir, fue un parto con las condiciones naturales que nunca se ha visto en este planeta. Entonces habría que desechar eso también, porque ahí lo que está describiendo es el nacimiento de un ser completamente de la luz, que vino directamente, encarnó en este planeta con un poderío, una condición nunca antes vista. Y bueno, desechar todo esto en ese proceso de reevaluación nos haría plantear, como yo lo decía al principio, ¿no? Si este documento es así, entonces es una revelación que cambiaría la historia por completo, y de hecho quienes de alguna forma lo han leído y lo ven como una verdad, así se promueve, ¿no? Como algo que viene a romper completamente todos los esquemas. Hombre, si es una revelación y es verdad, pues, y si se descubre que así es, pues hay que disponerse. Pero si no, podríamos estar ante un documento que hace lo que muchos otros documentos y corrientes han intentado hacer en toda la historia, y es restarle poderío a la imagen del Cristo, para que ese plan no se cumpla finalmente en el humano terrestre. Y eso es lo que iremos, Juan, analizando. Sí, no, estoy completamente de acuerdo con lo que ustedes dos vienen analizando, porque es importante saber y analizar también que nosotros no podemos estar atenidos, no podemos desechar
lo que ya nosotros tenemos como base por una nueva investigación. Nosotros, en este caso, el libro sí ha sido muy controversial, nos han escrito mucho. Sin embargo, nos hemos dado a la tarea de analizarlo y de leerlo, sinceramente no todo, pero sí unas partes muy importantes. Y es allí donde nacen este tipo de análisis. Y este tipo de análisis a nosotros nos permite evaluar de una manera un poco más crítica este libro y alejarnos un poco de pronto de ese estilo tan ¿cómo diré? Como la palabra se me escapa, como tan fantasmagórico, como tan fantástico, perdón, en el que fue encontrado. Entonces, lejos de ese sensacionalismo, nos sentamos a analizarlo y nos damos cuenta que de pronto es muy apresurado en desechar lo que ya sabemos y más bien entramos a hacer los enlaces pertinentes. Bien, voy a seguir leyendo aquí en la página 14, ítem 33, o lo que sería el versículo 33, Santiago, para que lo vean nuestros oyentes. Página 14, versículo 33. Y Manuel, le dicen aquí los hombres que lo estaban preparando, recuerden, este es el capítulo 4. Y Manuel, usted es una persona enterada e informada, engendrada entre nuestras filas por un hijo celeste. Entonces, en este caso, su padre, Gabriel, ¿no? Con su conocimiento, usted hará lo imposible posible y logrará cosas que la gente de la tierra considera milagroso. Considera milagroso porque efectivamente la gente no conoce ciertas leyes del Espíritu. Usted conoce el poder del Espíritu, pero cuídate de abusar de él. Su propia sabiduría y el conocimiento obtenido por nosotros deberían contribuir al bienestar del género humano, aunque el camino que conduce además sea muy difícil para ellos y para usted. Usted será entendido mal y denunciado, porque la gente de tierra o de la tierra es todavía ignorante y entregada a creencias desilusionantes. Ellos creen que Dios es la creación misma y no el jefe de los hijos celestes y de estos linajes humanos. La gente de la tierra le atribuye la omnipotencia de la creación y lo glorifica como la misma creación. Aquí lo que está diciendo en términos muy sencillos es que la percepción que tiene la humanidad de Dios está equivocada. Está errada, claro. Y creen como Dios a unos seres que vinieron aquí haciéndose pasar por Dios, en términos más sencillos. Pero Dios es un ser humano, aquí lo dice, Dios es un ser humano. Nosotros diríamos que a nivel de los que llegaron aquí, algunos con la condición de ser humano, pero otros entidades disfrazadas de seres humanos. Como todos los hijos celestes y la gente terrestre, excepto que Él es infinitamente mayor que el conocimiento que tienen. La creación, sin embargo, es la categoría enormemente más alta que Dios, o los dioses de este mundo, ¿no? El Señor sobre los hijos celestes y la gente terrestre, porque la creación es el enigma inmensurable. Entonces, este documento plantea de que por encima de los dioses está la misma creación. Dios y la creación no son lo mismo, sino que los dioses son seres corpóreos que llegaron aquí a dominar. Ahí estamos claros, lo hemos manejado en nuestros diferentes programas, investigaciones y conferencias. Jim Manuel, usted también será difamado, ojo con esta parte, Jim Manuel, usted también será difamado como Dios y como su único hijo engendrado. Será difamado, es decir, que pensar, de acuerdo al texto, que Jesucristo o Jim Manuel es Dios, Dios, o por lo menos el único hijo del engendrado, es un error. Es un error. Y usted también será comparado con la creación misteriosa. Entonces, lo que el libro quiere decir es que ni es Dios, ni es el hijo del único Dios. No, ni es único hijo. Ni es ni único hijo, sino que él es un ser engendrado por uno de un linaje extraterrestre, con uno de los hijos de la creación, que es Gabriel, pero que sin duda alguna es humano terrestre. Es decir, que se reduce a Jesús como humano terrestre con unas condiciones especiales por su padre. Así de sencillo. Ahora, es cierto que desde el Concilio de Nicea, Constantino y su combo intentaron crear una religión. Bueno, no intentaron, la crearon. Crearon una religión. Y claro, los aspectos básicos de una religión, entre uno de ellos, o el principal, es crear un Dios. Claro. Tiene que haber un Dios como base. Sí, porque si no, a eso se crea todo. Entonces, ellos endiosaron a Jesús en Jesucristo para convertirlo como piedra de esa religiosidad. Entonces, repito, una cosa es Jesucristo construido por la Iglesia Católica
y otra cosa es Jesús el Cristo en lo que nosotros hemos comprendido. Miren lo que dice más adelante. No presta atención a estas enseñanzas falsas, sin embargo, porque los millenarios pasarán antes de que la gente de estos linajes humanos sean capaces de reconocer la verdad. Mucha sangre humana será derramada debido a usted, incluyendo la suya propia y la de generaciones incontables. Entonces, aquí hay algo que no entiendo. Se plantea de que en el libro Jesucristo o Emmanuel no murió por condiciones de crucifixión o asesinato alguno, sino que el hombre murió de viejo, incluso hasta tuvo familia. Pero aquí dice algo que no me encaja, por lo menos a mí. Lo planteo para ver qué dicen ustedes y los oyentes y televidentes. Mucha sangre humana será derramada debido a usted, incluyendo la suya. Bueno, me imagino bueno, aquí lo que entiendo es que será perseguido y quizás... ¿Derramada qué es? O sea, que de pronto dentro de esa persecución por la labor que él tenía que emprender, su vida correría peligro en algún momento. Me imagino que es lo que se quiere decir, porque que corra su sangre porque no es que necesariamente es que se va a morir. Pero en los términos de Jesús, o sea, cuando hablamos de los términos de Jesús, de su sangre fue derramada, bueno, ya, la codificación explica una muerte. Claro. La muerte en sacrificio. Bueno, una muerte en sacrificio claro, no, porque no corresponde a un sacrificio, sino un asesinato. La visión que Bíblica. comúnmente se tiene, sí significa eso, la muerte. Pero ya en ese contexto, como al final no muere, uno lo que entiende es que, bueno, iba a ser perseguido y quizás iban a atentar contra yo haciendo abogado del diablo, pues una contradicción. También, claro. Y yo aquí también tengo otra. A ver. En la página 84 del versículo 37 empieza a hablar de la profecía. Y voy a relatar algo para que todos caigamos en contexto de lo que se está relatando. Dice, para muchos, dice, si en aquel tiempo alguien dice, gente, contemple aquí está Emmanuel, que es el signo del tiempo, ellos no deberían aceptarlo como la verdad. Para muchos Emmanuel y muchos engañadores y profetas falsos vendrán en adelante y realizarán grandes signos y milagros, de modo que se haga posible prevenir no solo a los buscadores, creyentes y errantes, sino también a los eruditos y gente bien informada. Contemple, le he dicho esto de antemano y entonces esto se realizará. Así, cuando los engañadores y en aquellos prevenidos dirán, esta está en el desierto, no deberían aventurarse las gentes allí. Y cuando ellos dicen, contemple, él está en la cámara, ellos no deberían aceptarlo como la verdad, ya que seguramente volveré en aquel tiempo y dejaré reconocerme. Es aquí cuando él dice que volverá en aquel tiempo. Y sigue diciendo, esto es como la ley y el destino lo ordena y entonces será. Pero como el relámpago dirige e ilumina de principio al fin, así será mi entrar en el futuro, cuando traeré las enseñanzas de nuevo y anunciaré las legiones de los hijos celestes. Entonces, si él murió de viejo, y aquí dice, hay aquí otra contradicción para mí, volveré en el futuro. Bueno, reencarnado será. Sí, la única. Sí, no, tratando de buscar, por ejemplo, Eric Serón dice, en cuanto, incluyendo su propia sangre que sería derramada, él dice, podría haber sido torturado, pero no muerto. Es una forma como de unir las dos. De enlazarlo y es válido. Las dos. Claro, porque además hay algo importante y es que el libro no fue traducido por completo. O sea, la parte final del libro no está. Entonces, a lo último hay unas conclusiones de Billy Mayer, Sí. no sé si de Isa Rashid también, pero principalmente de Billy Mayer, donde él dice que le preguntan, bueno, ¿cuál fue el desenlace de este personaje? Y él dice que no, él vivió muchos años, murió de viejo, tuvo familia, pero es una apreciación de Billy Mayer. No sabemos cómo terminó el relato porque no se tradujo por completo. Entonces ahí... Y ya en las apreciaciones significa que es la opinión de él. Es una opinión de él. Ok. Claro. Es importante aclarar, ¿no?, que dentro del documento hay una parte que ya son los agregados que pudo haber hecho Billy Mayer de la comprensión del documento y de otros conocimientos que suponemos le sirvieron para construir ese relato final. O también se podría decir con los contactos extraterrenos que tuvo con unos seres que él definió como los Pleyadians.
Entonces, pero refiriéndonos al documento, una de las primeras conclusiones que debemos sacar es que no solamente estaría controvertiendo con el documento bíblico o el documento religioso bíblico, sino con otro tipo de documentos. Por ejemplo, tú mencionabas dos, el libro de la Natividad de María, de Jesús, el libro también de la infancia de Jesús, es decir, apócrifos. Por ejemplo, también estaría desvirtuando gran parte del libro secreto de Juan, una base de conocimientos que a nosotros a nivel personal nos ha servido mucho para entender todo el plan estelar, ¿no? En cuanto a la creación, porque este libro también tiene un capítulo dedicado a cómo fue creado todo este planeta, todo este universo. De hecho, hay una parte escrita por Billy Mayer que yo la asumo porque en la parte final hay un tipo de entrevista que se le hace, ¿no? Y él dice, le preguntan a Billy Mayer qué pensaría él si toda esta revelación que él comparte es negada. Y él dice, debe ser así. O sea, él invita a no caer en la creencia y a reflexionar sobre la información que se otorga. Y justamente con base a su propia aclaración es lo que estamos haciendo aquí. Claro. Y lo que invitamos a ustedes a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque hemos escuchado en diferentes debates llegar a conclusiones absolutas con base a lo que se ha comenzado a estudiar de este libro, ¿verdad? Yo recuerdo, por ejemplo, en las reflexiones que hacemos en el noticiero, con base al mensaje de Jesús, alguien me escribía, bueno, pero ¿para qué hacer estas reflexiones si el personaje en Jesús no es lo que se nos dijo? Porque en el libro de Jim Manuel, entonces ya ahí se está sacando una conclusión a priori. Porque alguien me lo dijo, porque por ahí lo escuché, porque incluso un error que nosotros fácilmente caemos como buscadores. Cualquier versión que vaya en contra de lo que oficialmente se ha dicho es verdad. Claro. Y no es necesariamente así. Porque, por ejemplo, nosotros podemos crear los tres, si nos da la gana, podemos crear una versión opuesta al oficial en un tema en particular, un tema en que se nos ocurra y nos inventamos una versión un tanto alejada del oficial, pero como nos van a escuchar personas que están ávidas de escuchar versiones antioficiales y no solamente escucharlas, sino aceptarlas, estaríamos construyendo nuevas ideas. Es lo que pasa con el terraplanismo. Bueno. Contradice la postura oficial con sus argumentos y todo lo que ya se conoce, pero no quiere decir que sea la verdad. Porque a veces cuando pasa también en el tema OVNI, la ufología contradice la versión oficial de que los extraterrestres no existen porque no hay pruebas suficientes científicas para determinarlo. Sin embargo, la visión extraterrestre de la ufología también está alejada de la realidad en general. Entonces ocurre eso, ¿no? Al final se terminan mezclando las cosas. Ahora, hay algo importante también en el tema de Jim Manuel, porque estamos analizando el personaje, ¿no? Y comparándolo con aquello que la mayoría de nosotros hemos aprendido. Nosotros en este programa, y tú lo decías ahorita, Neil, hemos alejado la versión religiosa de Jesucristo del personaje que vino trazando un plan, según lo que hemos comprendido, no solamente hace 2000 años, por allá en Oriente, sino que es un plan que viene siendo trazado por otros profetas. Y nosotros hablamos antes de comenzar el programa. Si el documento de Jim Manuel es la verdad absoluta, entonces de ahí en adelante habría que desechar prácticamente todos los documentos, desde Enoch, apócrifos, culturas ancestrales que hablaban de una esencia que en algunos le llamaron el Cristo, otros le llamaron el anciano de los días, la cabeza de los días. Es decir, en nuestras culturas se le llamó de otras formas, pero que hacían referencia a una esencia y una fuerza de la creación que encarnó no solamente en el Cristo, sino muchos otros mensajeros vinieron hablando de ella. Entonces, si en este documento no se habla del Cristo, no se habla de esa fuerza, entonces, ¿qué hacemos con todo eso? ¿Lo desechamos? ¿Es manipulación? ¿No existe un plan desde Enoch hasta el Cristo y los profetas que vinieron después para el despertar humano? ¿O es que el proceso o el plan es de otra forma y todavía no lo conocemos? O sea, es decir, es un proceso muy complejo. Porque cuando Enoch habló de la cabeza de los días, él estaba hablando de la segunda venida, ni siquiera estaba hablando de la primera. Ahora, cuando estamos mencionando lo que tú
estás describiendo, no estamos hablando de una visión religiosa de plan. No, estamos hablando de un plan real, un plan estelar trazado por varios personajes que aquí le llamamos profetas, que la iglesia le llama santos, pero que no son ningunos santos. Son personas que en algunos casos vinieron, visitaron en naves y en algunos otros casos encarnaron directamente aquí y ejecutaron una enseñanza y una pieza del plan. Y ese plan se fue construyendo en el tiempo a través de Enoc, de Elías, de los profetas menores, de Daniel, de Isaías, de los mismos apóstoles, de Juan el Bautista, del que conocemos como Jesús, y muchos otros, que cuando uno estudia toda esa línea de conocimiento, se entiende que es un solo plan. Y el plan es la restitución del hombre terrestre a través de esas herramientas espirituales y a través de la profecía. Bueno, tú tocaste una línea netamente espiritual, por decirlo así, de lo que nosotros conocemos personajes religiosos, pero también mencionabas muchas culturas que a nivel mundial tienen profecías y entre sus relatos también tienen semejanza con esos relatos dejados también por esos personajes bíblicos o religiosos que nosotros conocemos. Es decir, que el plan está a nivel general en todo el planeta Tierra, también en los contactos que nosotros aquí tocábamos, en el contacto de Fátima, de la Salet, el I Ching, los mayas. Definitivamente son muchas culturas que aportan un granito de arena a este gran plan. Y es eso, es un plan dictado o dejado en diferentes tiempos por diferentes personajes. Bien, voy a leer la partecita que hice referencia sobre no caer en creencia incluso en lo que el libro de Immanuel expone. Mucho, la pregunta, mucho es solo, dice, es la página 168, Santiago, si logras colocarlo allá. Muchas personas que lean esta entrevista se preguntarán, ¿cómo tienes la certeza de que todo es así como dices? Ellos afirman que mucho es solo una suposición basada en creencias como las religiones. ¿Qué les dirías a estas personas? Contesta Billy Meyer. Nadie está obligado a tomar mis palabras en serio o como ciertas. Es decir, creerlas. En principio, ninguna persona debe creer algo o alguna afirmación, claro, etcétera. Ni tampoco todo lo que yo relato y explico. La creencia produce la dependencia y la estupidez. Y por eso el hombre nunca debe creer en cosas. Por lo contrario, el ser humano debe ser siempre crítico y reflexionar muy detalladamente sobre todo. Considerar todo exactamente, ir al fondo de las cosas, explorar y de esta forma encontrar la verdad por sí mismo, dentro de sí mismo, como también fuera de su persona. Pero para esto se necesita el intelecto, una crítica sana, al igual que la plena libertad del pensamiento o de pensamiento, así como también la imparcialidad y una ausencia de prejuicios en forma completamente neutral. Si se dan estas cosas en su totalidad, entonces el hombre es capaz de ir al fondo de todas las cosas y reconocer la verdad efectiva que él encuentra basándose en hechos reales. Reconoce una verdad explorando los hechos e investigando completamente los hechos y aspectos dados y reales y logrados resultados efectivos que tienen nada que ver o no tienen nada que ver de ninguna manera con una suposición basada en creencias. Y esta efectiva realidad es lo que le da certeza de que la verdad es realmente correcta y que es también la verdad, lo cual también puede ser reconocida en la naturaleza y en todas sus leyes y directivas por todas las personas que observen, complementen, investiguen y exploren todos con su sentido abierto y su mente abierta. Bueno, entonces, eso es algo sensato. Claro. Claro. Algo sensato. Claro. Porque si dijera, no, esta es la verdad absoluta, bueno, ahí ya habría que sospechar. Aunque hay un punto importante que eso seguramente lo tocaremos en otros programas, porque sabemos que Billy Meyer, pues lo que se sabe es que él fue contactado, ¿no? Se contactó con Senyase, con Ta y otra mujer llamada Asket. Y eso nosotros tocaremos un programa o uno o dos, los que hagan falta, para poder dilucidar ciertas cosas. Una de lo que llama la atención es que en los diálogos que tiene Billy Meyer con Senyase le dice que supuestamente este libro es la verdad, y que esa traducción es la verdad, que lo que se descubrió, Jim Manuel y todo aquello. Y uno dice, bueno, si ese documento es la verdad, entonces reflexiono lo que pensaba ahorita. De ahí para adelante, todo lo demás
que se ha enseñado como conocimiento dentro de ese plan, o prácticamente todo, habría que desecharlo. Hay que echarlo a la basura. Habría que echarlo a la basura porque Jim Manuel, el documento, habla de unas cosas y hay algunas cosas que coinciden, por supuesto. Pero la médula no coincide. O sea, el plan no coincide. El plan no coincide. ¿Y a qué me refiero como la médula? Y la médula es el Cristo. Esa es la médula ósea del plan. Dice Apocalipsis. Bueno, aunque según lo que dice, habría que desechar hasta el Apocalipsis también. El primero que hay que desechar es la Biblia. Claro, la Biblia sería el primero. Bueno, no toda, porque si tú te pones a leer este documento, relata lo que en algunos evangelios claro, está escrito. Es un evangelio. Sí, solo con que cosas diferentes. Escrito de una manera diferente. Pero básicamente es la historia de Jesús, pero contada de otra forma. Con el tema de extraterrestres, el contacto y todo eso. Que sabemos que hubo presencia extraterrestre en el tema de Jesús. Y nosotros aquí lo hemos hablado muchas veces. Como por ejemplo el tema de la estrella de Belén, no era ninguna estrella, era una nave que iba guiando a los tres reyes magos hasta la gruta. Pero eso, como lo digo, en otros programas tendremos que analizarlo porque son aproximadamente 800 informes de contacto que tuvo Billy Mayer. Determinar que todo eso sea verdadero es un trabajo arduo. Habría que leerlo todo. Y además se desecharía también el contacto de Enrique Castillo Rincón, del cual pues nosotros hemos basado muchas de nuestras investigaciones, porque ese contacto, a diferencia de lo que estamos viendo hasta ahora del tema de Billy Mayer, sí se ajusta a la médula de los demás documentos y del plan. ¿Por qué? Si usted lee el contacto de Enrique Castillo, los diálogos, es un lenguaje semejante al que utilizaba Jesús y los profetas. Y ellos ahí no hablan de Jesús. ¿Por qué no hablan de Jesús? Porque saben que la invención de Jesucristo en este planeta es falsa. Ellos hablan de, le llaman ya Ran Ridan, el que ha de venir en el mensaje al Andak. Y ese mensaje es, usted lo lee y es la misma esencia del Cristo. O el anciano de Días que muestra... O el anciano de Días, exactamente. O la cabeza de los días de Enoch. Daniel, claro. Que también hicimos un programa acá hicimos un programa sobre eso. Entonces, sobre todo eso habría que desecharlo porque es un mismo plan, pero... Vuelvo y repito, ya cuando analicemos los contactos nos daremos cuenta si todo eso que está ahí es cierto o si, como en la gran mayoría de hombres contactados, fueron contactados por los que dicen ser contactados por la luz, pero también hay gato encerrado ahí, porque puede suceder. Enrique también fue contactado por la otra fuerza y nosotros lo hemos dicho aquí. Y no hay que sonrojarse porque Enrique, siendo contactado por Pleyadinos, como se cuenta en su historia, luego fue contactado por otros. Eso no quiere decir que hay que desechar lo bueno que él dejó. Exacto, porque, ni señalarlo. No. Exacto. Y otras situaciones que tiene también el libro que escribió Enrique Castillo en cuanto a es el tema de las profecías y el tema también de las herramientas que nos dejó a nosotros como humanidad para ponerlas en práctica ahora. Eso también es muy importante para determinar la veracidad de un contacto a nivel positivo. Siempre tienen que traer herramientas para que el ser humano se restituya de todo lo que en todo lo que ha caído, como también muchos de los libros y muchos de los contactos describen a la perfección todo ese proceso de manipulación. Así es. Otra cosa que yo quiero comentar al respecto con la mención que hace de Billy Mayer y de Enrique Castillo es que nosotros fácilmente asociamos a un contactado con una persona súper especial. Para nosotros, o sea, nosotros nos dicen, tal persona ha sido contactada por un ser de las estrellas o por varios seres de las estrellas. Inmediatamente, por el impulso espiritual en el que nos encontramos, comenzamos a ver a esa persona como especial. ¿En qué sentido especial? Una persona con un alto nivel mental, intelectual, espiritual. De ahí parte la conclusión de que lo que esa persona diga es así porque fue contactado. Y no logramos imaginarnos que esas personas son igual que nosotros, solo que vivieron una experiencia distinta, y al ser igual que nosotros, en ese relato o en esa relación con el contacto o con lo que hay alrededor del contacto, le puede agregar parte de su imperfección. Total. Y eso hay que verlo así. De hecho, en torno a Billy Mayer, luego se crearon grupos que tomaron visos, en algunos casos sectarios. Claro. Esto no quiere decir que de pronto Billy Mayer lo haya querido hacer así o que esa haya sido su intención,
Pero eso hay que verlo también, porque cuando en torno a un mensaje, luego se tergiversa ese propósito que en teoría tiene ese mensaje, hombre, hay que analizarlo todo, incluso hasta el contactado. Una de las cosas que Enrique siempre trató de no hacer es precisamente eso, no crear grupos sectarios, aunque evidentemente en torno a él hubo gente, hubo agrupaciones para estudiar sus contactos, pero creo que no alcanzó a ser una agrupación a nivel global famosa en torno al contacto de Enrique Castillo. No, él siempre negó ser. Sí, luego se utilizaron algunos grupos en torno al mensaje de Enrique Castillo pero ya ajenos a él, o sea, no a la figura de Enrique. Claro. Entonces, eso es otra cosa que hay que investigar. Hay que considerar ahí. Bueno, vamos a abrir un espacio para los oyentes, televidentes aquí en el chat. Tenemos a Fabiola López que nos dice: buenas noches, feliz de poder verlos en vivo. Muchas gracias, Fabiola, también por el apoyo. Y esto va directamente a nuestro chonchito. Recuerde que tenemos un chonchito que hemos creado para hacer en agosto, septiembre, un futuro viaje y compartir con los amigos de Descubriendo en Argentina. Dios mediante, como se dice tradicionalmente. Si el Señor lo permite. Tenemos a Julio Gaitán: la verdad no se conoce hasta que tiene experiencia de esta misma. Todo el mensaje está disperso, solo será conocido por aquellos que lo buscan. Y es una postura que nosotros siempre hemos tenido, ¿verdad? Claro. Creo que en el proceso de investigación de la mesa de trabajo, hemos llegado a una conclusión, y es que el mensaje que viene como conocimiento estelar para la raza humana fue compartido en diferentes lugares del planeta Tierra a diferentes personas, y la experiencia que nos da en contactar esos documentos y leerlos es darnos cuenta que a cada persona y a grupo social se le entregó algo en particular. Y creo que una de las cosas que esto busca, tratando de pensar en términos de los extraterrestres positivos, fue no concentrar, sabiendo pues la condición humana también, no concentrar en una sola persona o en un solo grupo de personas todo un conocimiento. Así es. Porque imagínense lo que hubiese pasado con el rastro que nosotros tenemos de manipulación. Peligroso. Muy peligroso. Entonces, como poner un pedazo acá, poner otro pedazo aquí, poner otro pedazo aquí. No, y en la inteligencia que le llegue a todos, porque para una persona o un grupo pequeño de personas es muy complicado hacerlo llegar a todo el mundo. Y más en aquellas épocas, no solo la de Billy Mayer, sino más atrás. Ahora sería un poco más fácil con todo el tema de la tecnología, pero también tomaría avisos. Ahora, teniendo como base este documento, ¿qué tendríamos que hacer con todo ese conjunto de conocimientos alrededor? Desechar un grupo importante de ellos. También tenemos a Lara Rey, dice: ¿será que el mensaje está encriptado un poco en cada libro? Habrá que discernir y buscar dentro. Estoy de acuerdo. Cada documento tiene algo que sustraerle. Sí, claro. Y tú lo propusiste ahorita, ¿no? Construir el rompecabezas. En cada documento, en cada mensaje, en cada revelación. Eso va encajando. Nosotros, Salim habló algo y es muy importante, y me gustó el término que utilizó, la médula. La médula ósea. La médula ósea. Me gustó el término porque sí, o sea, hay una base de la cual nosotros debemos partir, y es esa esencia crística. ¿Por qué esa esencia crística? Porque definitivamente allí está todo el proceso de resurrección de este planeta Tierra. Ahí está la esperanza que nosotros estamos necesitando, y basándonos allí empezamos a construir el rompecabezas, y es necesario, y lo vemos con mucha lógica, porque de no ser así nosotros no tendríamos como humanidad esperanza alguna, y nosotros día a día vamos viendo que como humanidad vamos descendiendo en vez de ascender. Entonces esa médula ósea a nosotros nos permite tener la esperanza y tener la certeza, sobre todo, de que va a haber una transformación real de la humanidad, si así el ser humano lo permite. Es que es importante lo que dice Juan, porque el universo de conocimientos que uno pueda cosechar en su camino, y en la medida que uno va adquiriendo certeza, que va adquiriendo madurez mental, intelectual y espiritual, uno aprende a discernir con mayor eficacia. Siempre van a haber errores, siempre uno se puede equivocar, pero la experiencia te va dando una habilidad, y esa habilidad la desarrolla cada quien a su ritmo. Y en el mundo de la investigación hay tanta información, puede haber tanta confusión, que uno un día
cree una cosa, pero escucha algo por acá y dice, uy, ya esto me cautivó más. Me cautivó más o me enredó un poco más. Por ejemplo, hace poco escuchaba algo, ¿no? Vi un video en YouTube donde la persona que estaba hablando decía, antiguamente por allá en Grecia se hablaba de que, bueno, de que estaba el espíritu, obviamente el cuerpo, y de que existía un alma, ¿no? Pero cuando uno analiza el mensaje de las estrellas, por ejemplo, el de Enrique Castillo, supongamos que escuché o he visto solo ese, ahí los pleiadianos no hablan de la existencia de un alma. Por lo tanto, yo debo dudar de que existe un alma, porque si ellos que vienen de arriba no hablan de eso, entonces... Pero si yo solo tengo esa información como mensaje de las estrellas, yo digo, uy, sí, aquí, ojo que estos que están enseñando el alma, cuidado. Pero si vamos a otro mensaje estelar, por ejemplo, los Waymakers, ellos sí hablan del alma. Y los Waymakers es un mensaje estelar. Entonces, porque uno no hable o hable de otra forma, no quiere decir que ese conocimiento sea falso. Yo tengo que tener la capacidad de poder enlazar y poder tener varias fuentes para sacar mi propia conclusión. Porque si no, me enredo. Entonces, hoy creo esto, mañana desecho esto, luego miro por acá, ya esto no era. No, prudencia. Hay que tener una prudencia en la investigación y también en la difusión. Por eso nosotros estamos analizando este libro. No hemos dicho que el libro sea falso. Y no podemos sacar esa conclusión todavía, ni tampoco vamos a salir a decir, no, es que esta es la verdad absoluta, usted tiene que desechar todo porque esto es lo que es. ¿Bajo qué fundamento? Ah, porque yo lo digo, o porque confío en Billy Mayer, o porque de pronto le tengo rabia a Enrique Castillo y de pronto para desecharlo a él tengo que montar a otro personaje que sí sea verdadero, o por cualquier motivo. No, uno tiene que con calma ir analizando. ¿Y qué tal si esto no es falso, sino que al contrario complementa y no me he dado cuenta? Eso también puede ser. Claro. Y que pueda tener errores, porque en la traducción ya ahí empezando puede tenerlos. Entonces, claro, eso es lo que nosotros trataremos de ir haciendo, claro, en el tiempo. Ana Alta Pineda nos dice, Mahoma dice que fue contactado en una cueva oscura. Por lo tanto, fueron fuerzas oscuras, no fue Gabriel que lo contactó. Hay un diálogo entre los amigos oyentes. Leonel Ávila dice, Jehová no es el padre de Jesús, nuestro padre no tiene nombre. También Sonido Retro dice, tratan de defender el avance de los ya despiertos, tratan de detener el avance de los ya despiertos, otro plan de la oscuridad para enlodar el conocimiento entregado y de los cuales hay evidencia física, lo que no sucede con este documento. Esto es un argumento importante que hay que considerar, porque yo les digo, encontrarme un documento luego de hacer tanta investigación, ¿verdad? Sí. Que me diga, no, es que todo lo que leíste no sirve. Tampoco voy a decir, no, ¿cómo se te ocurre? No, espérate, claro, espérate, dame un tiempo. Déjame y lo leo, por lo menos. Déjame lo leo, déjame y lo mastico, pero no me le voy a tirar en plancha. Aquí se le dice tirar en plancha. Sí. Yo utilizo mucho ese término. O de pecho. O de pecho, es como asumirlo 100% como una verdad absoluta. Correcto. Entonces, miren, aquí hay otra pregunta que le hacen a Billy Mayer. Esta, Santi, está en la página 167. La pregunta que le hacen, 15, dice: el año 2000 se acerca el fin del mundo como muchos predicadores de varias sectas lo afirman. Él responde: esto es un disparate completo, pues así como el mundo no se ha acabado con el juicio penal de un Dios en el año 1000, así tampoco ocurrirá en el año 2000, como tampoco en el año 3000, etc. Los profetas del fin del mundo ya existían en tiempos antiguos e igualmente habían temerosos adeptos crédulos de tales charlatanes. Entre estos se encuentra también la iglesia cristiana, que con su Biblia amenaza con el día del juicio final, etc. De modo que no es de asombrarse cuando muchas sectas cristianas y sus grandiosos jefes amenazan con un supuesto e inminente fin del mundo, un tiempo especialmente popular para las profecías del fin del mundo de algunos chiflados y sus creyentes. Son siempre los cambios de siglo y de milenio, cuando el tiempo avanza en un siglo o milenio al siguiente. Si ocurriera de verdad que la Tierra en algún momento dado fuera destruida tal vez por un meteorito o un cometa gigantesco procedente del espacio, entonces esto no sería ni más ni menos un evento cósmico que no tendría definitivamente nada que ver con la
venganza o el juicio penal de un Dios creador, de todos modos imaginario, o de un supuesto hijo de Jesucristo. Y aun si el hombre mismo, con su demencial afán destructor en aspectos militares y científicos, dejara que la tierra fuera destruida, esto tampoco se compararía con de ningún modo con un acto divino de destrucción del mundo. Aquí estamos de acuerdo en que esa tendencia de manipulación religiosa del fin del mundo y de las sectas es aberrante, ¿no? Se ha utilizado las profecías en una interpretación acomodada y desviada para generar miedo, y el miedo, pues, clientes en las iglesias y las sectas. Sin embargo, también hay que tener cuidado en no desechar la profecía por considerar que los grupos religiosos la han utilizado para su manipulación. Fíjese que esto aquí es una línea muy delgada, porque las profecías no son solo bíblicas. Es decir, cuando aquí hablamos de las religiones con su amenaza bíblica del juicio final, no es lo único que se utiliza como profecía para advertir esto, o por decirlo de mejor manera, la transformación que sin duda alguna viene, sino que también otros documentos que están lejos de ser religiosos advierten, no como un juicio de un Dios eterno, no, sino como las consecuencias de nuestras propias acciones. Y también por la presencia en el planeta Tierra de una fuerza que ha venido manipulando y llevando a la humanidad a unos límites peligrosos de destrucción. No por Dios, sino por el mal obrar de la raza humana. Entonces, aquí llamamos la atención en este caso, pues, el hecho de que las religiones manipulen las profecías no quiere decir que las profecías no haya que tenerlas en cuenta. De hecho, aquí en el documento hay una parte donde Jesús se refiere a lo que está escrito en Mateo 24. Jim Manuel, aquí en este... Sí, habla de profecía. Habla de la profecía. Sí, es el capítulo 25, exactamente. De Mateo 24. Sí, o sea, que considera también, en ese sentido, un cambio y transformación de la raza humana. María del Carmen Rodríguez nos dice que es eso aquí o allá, no vayan, entonces lo mejor es hacer uno de... no podemos olvidar que el Cristo dijo, si te dicen que está aquí o allá, no vayan, entonces lo mejor es hacer uno interno. Uno de uso de la sabiduría e inteligencia para no caer. Para no caer. Porque hasta los más sabios caerán. O también dice, hablando de la profecía de Mateo 24, ella anuncia de que aún los escogidos serían engañados. Y el término escogido a mí no me gusta mucho porque golpea mucho el ego nuestro, ¿no? Sí, esa selección ahí. Esa selección allí a veces no aporta mucho al tema de... Incluso una amiga me decía que los mensajes pleyadinos o algunos mensajes bíblicos promueven el seguimiento a un solo ser humano y todo eso. Y creo que no son los documentos en sí, sino nuestras interpretaciones, nuestras malas interpretaciones. Y nuestra necesidad de seguir a alguien. Y la necesidad humana incrustada desde los tiempos de los dioses que cayeron aquí, los seres que se hicieron pasar por dioses, nos incrustaron, creen en alguien. De hecho, miren algo, usted puede ser buscador, y permítame decir esto que es importante porque debemos reflexionarlo. Y lo reflexionaba hace unos días en el noticiero, ¿no? Estoy en la iglesia católica, o estoy en la iglesia evangélica, o protestante, o cualquier iglesia, o cualquier secta, y resulta que mi experiencia dentro de esa agrupación me hizo buscar porque no me sentía satisfecho por el trato, por la falta de conocimiento, por cosas que vi, por cualquier cosa. Sin embargo, cuando salgo a buscar y encuentro otros documentos u otras personas u otros grupos, quiero hacer con ellos lo mismo que hice de donde salí, creer. Y nosotros todavía está esa necesidad de, ahora sí creo en esto y dejo aquello. O sea, dejo aquello. Dejaste de creer en y una creo en cosa esto. Entonces para paso creer de una anterior que considero falsa creencia a una nueva moderna con algunos visos un poquito más interesantes, pero que igualmente deposito mi creencia. Y si es posible que contradiga la anterior, mejor. Porque la anterior ya no quiero nada porque me decepcionó o descubrí que no era la verdad. Entonces esto nuevo sí es porque esto primero contradice aquello según la interpretación, porque a veces ni siquiera están así. Y bueno, y tengo esta nueva creencia que es más fuerte, más distinta. Y bueno,
Ahí en eso hay que tener mucho cuidado. Bien, eso todo hace parte de nuestro propio avance. Y eso es aquí decía alguien que de acuerdo a este documento no habría tercer día o tercer paso motor o tercera etapa, como le queramos llamar, en la denuncia que se hace. También, bueno, también el tema de la resurrección, aunque vuelvo y repito, no sabemos cuál fue el desenlace porque no se tradujo por completo. Pero el tema de la crucifixión y la resurrección es muy importante como códigos espirituales para el ser humano. ¿Por qué, Salim? Hombre, porque la vida de Jesús, el testimonio de Jesús, en su gran mayoría representó la vida del ser humano manipulado sobre este planeta por unas fuerzas de control. ¿Quién asesinó a Jesús? Principalmente los judíos representando el poder religioso, pero estaba Roma, que representaba el poder político, militar y económico. Es decir, Jesús padeció bajo los poderes del mundo, que son quienes nos afligen. Si no, veamos, por ejemplo, cómo la economía nos golpea, cómo las guerras nos golpean, la política, y cómo nos ha engañado espiritualmente el mundo religioso. Entonces, es un sometimiento en el que estamos, que Jesús representó con su vida, pasión, muerte y resurrección. Porque ¿en qué termina el hombre de este planeta bajo esa manipulación? Pues en muerte de su mente, de su cuerpo y de su espíritu. Y Jesús enseñó que viviendo ese proceso, aún viviendo el proceso de muerte, hay un poder dentro del ser humano que si se despierta, si se forja, el ser humano puede volver a la vida. Pero no volver a la vida del mundo, sino a la vida espiritual original en la creación. Entonces, ese mecanismo que él enseñó a través de su enseñanza es muy importante, lo hemos considerado siempre muy importante porque es la clave del despertar humano. Mucha gente dice, ya estamos despiertos porque descubrí que Jehová no es Dios. O ya soy un hombre despierto porque entendí que sí existe la vida extraterrestre. No, eso no es estar despierto. Estar despierto es que yo logre aplicar las enseñanzas espirituales y logre hacer transformaciones en mi vida poco a poco. Ahí comienza el despertar, porque ni siquiera se despierta con eso, comienza el despertar. Tú has dicho algo clave, Salim, y es que el despertar no se basa en la cantidad de libros que yo conozca. El despertar no se basa si yo estoy o no en una secta o en una religión o si ya yo me di cuenta de esa manipulación. El verdadero despertar está cuando nosotros aplicamos las herramientas que en el mensaje podamos encontrar. Si nosotros podemos abolir, por ejemplo, la lujuria, la vanidad, podemos abolir todo esto que cotidianamente nosotros estamos prestos a ello. Si nosotros logramos controlar eso, estamos haciendo el trabajo real. Sin embargo, antes de eso, no por que el libro de Jim Manuel me lo diga, ahí está una verdad absoluta o allí está todo el conocimiento. En realidad, todo eso se va palpando en la medida en que nosotros lo vayamos accionando en nuestra vida. Ahí está el verdadero reto y ese es el mensaje final de toda la esencia crística, transformarnos a nivel mental, a nivel físico y a nivel espiritual. Bien, y lo que plantean los muchachos es claro que se ha tomado también en las iglesias cristianas, que es nuestro caso occidental, para manipular. ¿Qué quiero decir? Que el tema de Jesús, de la resurrección y todo aquello, igualmente se ha podido tomar como se tomó para manipular con eso y crear adoración y miedo y todo aquello. Eso es indiscutible. Claro. Pero, como pasó con las profecías. Como pasa con las profecías. Pero aquí el trabajo que nos corresponde y es la aportación que nosotros hemos querido hacer desde lo que podemos es sacarle a todo ese mensaje o plan de restitución de la raza humana o para la raza humana esa manipulación, para que veamos de manera no religiosa y un poco más pragmática en aplicación en la vida de nosotros ese mensaje. Santa Ruiz dice, el Cristo es un estado de conciencia. Julio Gaitán dice, hay que morir para volver a nacer, de acuerdo al símbolo de las pláticas de Jesús con Nicodemo. Entonces, evidentemente, en eso nos distanciamos del libro de Jim Manuel, en el que habla de un cero resurrección, porque simplemente Jesús ni siquiera fue crucificado, sino que él se fue a una región lejana
y allí pues terminó sus años de vida como cualquier humano terrestre, incluso con su familia, con sus hijos y todo aquello, ¿verdad? Entonces, ya son las 9:05, un aporte final, muchachos. Creo que por ahora, con estos dos programas que hicimos, el primero de introducción y este segundo, queremos responder a las diferentes inquietudes y preguntas que nos han hecho en nuestro chat, y seguramente tenemos que hacer un programa con esos contactos, Claro, de Asquet, porque tú me contabas de que hay otra página que hemos visto y hemos analizado, en que hay una extraterrestre llamada Asquet de las Pléyades, Asquet de Temer. que se está contactando con un grupo que tiene un canal que, a nuestro modo de entender, se sale un poco del plan. Sí, hay que analizarlo porque hace varios años que lo encontramos, hicimos el mismo proceso de investigación y tiene muchos conocimientos que son reales, pero hubo varias cosas que nosotros dijimos, aquí ya la cosa está tomando Sí, otro nosotros rumbo. Y tenemos... esa mujer, dentro de los contactos con Billy Mayer, ahí está. Vamos a ver si es la misma, ¿no? Vamos a ver. Asquet. No, es la misma. Es la pero, ¿qué es lo que hay que determinar? Si esta mujer es No está real, no está infiltrada. engañó, exacto. Si engañó a Billy Mayer o si realmente lo que se dice en este otro canal investigativo realmente no es ella, sino que es una manipulación y utilizando el nombre, porque eso se ha hecho también. Claro, claro. Eso también se ha hecho. Entonces hay que comparar las dos informaciones y uno se dará cuenta, pero es la misma. Nosotros tenemos aquí una forma de... O sea, es la misma en el nombre, pero Claro. supuestamente es la misma mujer. Sí, cuando llega un documento, cada uno de nosotros comienza a leerlo, cada uno se toma el tiempo de leerlo. Esto llegó hace mucho tiempo a nuestras manos y cada uno de nosotros estaba haciendo una lectura y vamos entre cada uno de nosotros dando sus impresiones antes de hacer los programas. Así lo hicimos con el canal que está hablando Salim, los hemos hecho con las teorías de la Tierra plana. Primero entre nosotros comenzamos a estudiarlo, comenzamos a debatirlo y cuando ya hay algo más concreto, pues hacemos el programa y compartimos nuestra visión. Ahora, esto que hemos dicho acá, recuérdelo, es nuestra visión, no necesariamente es la verdad. Usted tiene todo el derecho, y es su derecho, Y el deber. fíjate que parto del derecho, porque es un derecho y el deber de hacerlo. Eso lo preserva usted y lo invita a que el encuentro con la verdad no es porque alguien lo dijo o porque alguien en un canal dijo que es así, no, es suyo. ¿Verdad? No salga corriendo y decir, ay, ya encontré la verdad porque fulano la dijo. No es así. Y eso nos gusta mucho a los terrestres. Claro, no, ya quisiera No, uno friegue. quisiera que salga. No, esta sí es la verdad. Uy, sí, es la verdad. Me ahorra trabajo. De hecho, fíjate La que alguna vez alguien me decía en el chat, estaba conversando con una persona en el chat, y él decía, esta persona nos decía que al nosotros no ser concluyentes y ¿cómo le digo? Y contundentes en rechazar y decir exactamente qué es la verdad y lo que hay que seguir, pues no le generaba la confianza de seguir nuestro trabajo. Y yo le decía, excelente que pienses eso, porque nosotros queremos ser eso. Claro. Nosotros aquí no nos interesa venir a decirles a ustedes, esto es así, esto es asá y esto es asá, porque entonces hemos aprendido que eso es absolutamente dañino. No solamente para nosotros, porque nosotros seríamos los primeros afectados por eso, sino también los que nos escuchan. Sí, porque además los únicos que podrían afirmar que portan una verdad no puede ser ningún humano terrestre. Porque aquí, pues, el tema de la manipulación, por ejemplo, como si nosotros habláramos con la contundencia que hablaban algunos profetas, sobre todo los que venían directamente de arriba, y el mismo Jesús. Es una contundencia de que esto es así y esto es así, y a quien tenía que confrontar, confrontaban. Hay una diferencia y es que ellos eran personas que ya tenían un avance espiritual. Todos nosotros, los que estamos aquí en la mesa y los que nos están viendo, estamos en un proceso de encontrar esa verdad. Por eso si viene alguien y dice, no, es que esta es la verdad absoluta, ¿con qué autoridad? Es decir, ¿cuál es el sustento de eso? Habría que creerle y ya sabemos lo que ha pasado con la creencia en esta humanidad. En el contexto en el que estamos terrestres, todos estamos aprendiendo. Claro. Nosotros, a modo de conclusión, tenemos una herencia, ¿no? Ese tema del pueblo elegido, ese tema del Dios único, ese tema del Jehová de los ejércitos.
A nosotros definitivamente nos ha afectado, precisamente porque queremos encontrarlo todo en un solo lugar. Esa herencia no debemos recogerla y más bien debemos tratar de comprobar cada una de las fichas de este rompecabezas. Por eso Neil compartía el tema que le dejó el oyente, ¿no? En este caso, nosotros afirmar con una veracidad absoluta un punto de vista de la mesa de trabajo sería algo que incluso también los pleiadinos respetaban mucho, y es el albedrío de las personas. Eso está en todo el relato que tuvo Enrique Castillo Rincón con estos personajes y el profundo respeto que sentían ellos hacia esa ley. El albedrío es una ley que ninguno de nosotros puede pues obstruir, y más bien debemos comprobar e invitar también a que cada uno de ustedes compruebe y se haga su propia verdad. Eso es lo más importante y esa es la esencia, yo creo, que de cada uno de los programas que nosotros hemos hecho aquí en Descubriendo. Correcto, Juan Manuel. Aquí nos dice José Presa que sería bueno hacer un programa sobre la sabiduría hiperbórea. Me gusta escuchar vuestra versión. Ya lo hicimos. Ya lo hicimos, sí. Ya lo hicimos, José. Y aprovecho para decirle a todos los que nos están viendo y escuchando de que si en algún momento quieren saber sobre un tema, les invitamos a que entren a la página del programa. ¿Cuál es la página del programa? www.descubriendo.com.co. Allí está contenido todo lo que hemos hecho. Y allí en la parte superior de la página hay un buscador. Usted puede digitar el nombre del tema, una palabra clave, y allí la página le va a arrojar los posibles temas que hemos hecho relacionados. Para que sepan que nosotros estamos haciendo esto hace mucho tiempo, hay muchos temas, y si explora esa página va a escuchar hasta los programas más antiguos que hemos hecho en Descubriendo. ¿Cómo le llamamos al programa de la sabiduría hiperbórea? No recuerdo, Yo pero lo estoy buscando. Por eso, pero si entran ahí a la página y ponen hiperbóreos, hiperbórea le sale el Pero programa. aquí Juan... ya lo encontré. Los misterios de la sabiduría hiperbórea. Okay. Está en el canal. Está en el Entonces, canal, si quiere, váyase directo al canal de Descubriendo. En YouTube. En YouTube, busca ahí, claro, tiene que sentarse a buscar como lo acaba de hacer Sí. Salín, o al canal de William, Despiértate es el Tiempo, que él ha colgado también programas muy viejos. Okay. Bueno, este no es tan viejo, ese es del año pasado. Juan Sí, Molinari nos dice: hola gente de Descubriendo, ¿en qué ciudad de Argentina vendrán? Me he visto muchos de sus videos y quisiera verlos para compartir conocimientos. Saludos. Bueno, Juan Tocayo, este viaje que nosotros queremos hacer a Argentina está en proceso, ¿no? Todavía nosotros no tenemos nada definido. Sin embargo, hay mucha gente que ya nos ha escrito y nos ha invitado a sus ciudades. En la medida en que vaya pasando el tiempo y se vaya cristalizando esta idea, nosotros aquí vamos a compartir una ruta como lo hicimos cuando viajamos a México. Compartiremos la agenda para poder compartir con cada uno de ustedes, que en definitiva esa es la esencia de todo el viaje, ¿no? Conocerlos y complementarnos en todo lo que hemos podido aprender y compartir. Sí definimos algo, ¿no? El chonchito. El chonchito. Cuando el chonchito esté lleno, entonces sí podemos ahí definir la ruta. Poco, gracias también a su apoyo, que es fundamental en todo esto. Bueno, nos vamos entonces. Gracias Santiago, Salín, Juan Manuel, y a ustedes los oyentes y televidentes que se conectaron tanto en la radio como en el canal, por prestar atención a estas transmisiones, estar dispuesto a recibir nuestras investigaciones y nuestras interpretaciones. Y los invitamos a que el próximo viernes nos acompañen justamente a las 8 con otro tema de interés. Ya pronto vendrán, retomaremos los debates. Estamos ajustándonos y cambiando de aquí de estudio, pero ya estamos volviendo otra vez a la normalidad para seguir con los formatos. Recuerden, Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Descubriendo